Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Vamos a iniciar con lo que dijo hoy nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera de hoy. El 21 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la extinción de 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI. Esta medida se da en un contexto de controversia, luego de que Contralínea revelara una auditoría interna que expone irregularidades en los viajes nacionales e internacionales del INAI. La auditoría señala, entre otras cosas, la falta de comprobación de boletos de avión y gastos superiores al presupuesto asignado. Además, destaca un viaje a Bermudas, un paraíso fiscal, donde se gastaron más de $500,000 de pesos. Ante estos hallazgos, los opositores han manifestado su preocupación, asegurando que la desaparición del INAI pone en riesgo la democracia y el periodismo de investigación. En su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a estas críticas. Escuchemos su postura. Pues evidentemente también turístico. Entonces preguntarle por esta posición que tiene sobre todo los grupos opositores de seguir indicando que está en riesgo la democracia porque ya no hay contrapesos, porque si desaparece el INAI, entonces también desaparece el periodismo de investigación, cosa que los periodistas investigadores sabemos que evidentemente no todas las investigaciones parten de solicitudes de información y que desde el punto de vista metodológico la mayoría de las investigaciones periodísticas no dependen de solicitudes de información, sino de fuente confidencial. Entonces, preguntarle, presidenta, sobre esta posición de los opositores cuando está evidentemente todo documentado de la corrupción en este Instituto de Transparencia. Hay mucha falsedad, hipocresía. Y simulación también. Y simulación. Mire, por lo que preguntaron hace un rato. Ahí les va Cuadri. A ver, ponle el tuit de Cuadri primero. ¿Este de cuándo es? 21 de octubre del 24. En México, 21 de octubre, o sea, apenas. En México las pensiones a adultos mayores son insostenibles, especialmente las pensiones no contributivas. Por el envejecimiento de la población, una proporción menor entre trabajadores formales y adultos mayores, informalidad, baja recaudación fiscal y una mayor esperanza de vida. En los próximos años reventará fiscalmente. Pues si fuera consecuente. ¿Sigue? Las pensiones a adultos mayores son, ese es del 23. Son una bomba de tiempo que López está dejando a los siguientes gobiernos sin un mecanismo sostenible de financiamiento. Bueno, si fuera consecuente, pues no iría por su pensión, ¿verdad? Así es. Pero en las redes ayer salió, ahí está, inscribiéndose a la pensión de adulto mayor. Pues ¿cómo? Pues lo primero es la consecuencia, ¿no? Entonces es lo mismo acá. La defensa del INAI no tiene que ver con la transparencia. Es por estar en contra de lo que se está planteando. Porque, a ver, los propios consejeros o la presidenta, pues lo primero es actuar con rectitud y transparencia, si eres representante de la transparencia. Entonces, pues es lo mismo, mucha simulación y muy poca congruencia. Con estas palabras, la presidenta Sheinbaum refuerza su postura sobre las críticas al INAI, destacando lo que considera falta de congruencia dentro del organismo. La mandataria subrayó que la defensa del INAI no tiene que ver con la transparencia, sino con una oposición política al gobierno actual. La jefa del Ejecutivo calificó de simulación las acusaciones de los opositores, señalando que los mismos consejeros y funcionarios que defienden al instituto deberían ser los primeros en actuar con transparencia y rectitud si realmente son representantes de los valores que dicen promover. Asimismo, la presidenta señaló que la extinción del INAI responde a la necesidad de eliminar organismos que, en su opinión y en la de la mayoría del pueblo de México, han mostrado falta de efectividad y transparencia en su gestión. Con esta postura, nuestra presidenta reafirma su compromiso con la rendición de cuentas y el buen manejo de los recursos públicos. Participamos
Tanto mujeres u hombres podemos realizar nuestros sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, todas ellas, las que nos pensaron libres y felices. Soy madre, abuela, científica, mujer de fe y por voluntad del pueblo, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Soy Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias. Problemas estructurales de nuestro sistema educativo. ¿Cómo justificar que organismos como la COFESE o el INAI permanezcan aislados en su gestión cuando sus tareas pueden integrarse de manera eficiente en dependencias ya existentes? Este modelo no ha servido al pueblo, sino a una élite que ha encontrado en la burocracia un refugio para perpetuar sus privilegios. La Cuarta Transformación nos llama a actuar con austeridad, pero no como un eslogan, sino como un mandato ético. Cada peso que ahorremos será un paso hacia la justicia social. Estos recursos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, al rescate de nuestros ecosistemas, al fortalecimiento de nuestra infraestructura y a programas que generen empleo y esperanza en cada rincón del país. No perdamos de vista el fondo de esta reforma: eliminar duplicidades, centralizar tareas y fortalecer las capacidades del Estado no es retroceder, es avanzar hacia un gobierno más transparente, más ágil y verdaderamente al servicio de la gente. Es construir un México que no esté atrapado en estructuras que beneficien a unos cuantos, sino que priorice el bienestar colectivo. Compañeras y compañeros, debemos actuar con visión y valentía. La historia nos juzgará por nuestra capacidad de poner el interés público por encima de las inercias del pasado. Este es el momento de demostrar que la política puede responder a las demandas de la sociedad, que puede y debe ser una herramienta para el cambio verdadero. Por un México más fuerte, más justo y más unido, les pido su voto a favor de esta iniciativa, porque nuestro país merece instituciones que trabajen no para sí mismas, sino para el pueblo, que les da sentido y razón de ser. El Partido Verde está a favor de la austeridad y por ello votaremos a favor de esta iniciativa. Es cuanto. Adelante. Diputadas y diputados, hoy vuelve a ser un día triste para la República, porque no podemos dejar de ver que lo que ha sucedido en esta soberanía nacional los últimos 2 meses y medio son episodios muy lastimosos para los capítulos de la historia del país. 2 meses y medio en donde han reformado la Constitución, así, con el pleno vacío, sin el menor interés, sin poder estar conscientes del daño que le están causando a la República. Sé que muchas y muchos de ustedes sí están conscientes de lo que están haciendo, porque incluso más de un par de diputados que ahora son del régimen, que ahora son los oficialistas, en su momento aprobaron la creación de los organismos constitucionales autónomos, pero ahora les toca obedecer y callar. Pero muchos otros de ustedes, peor aún, hacen gala de esa famosa frase que la ignorancia es atrevida, porque simplemente cumplen la orden de su presidenta y van a sus distritos a intentar justificar lo injustificable, porque nunca se les olvide lo que hace años dijo Alexander Dumas: el orgullo de quienes no pueden edificar es destruir. Se lo repito porque les queda como anillo al dedo. El orgullo de quienes no pueden edificar es destruir. Y eso es lo que ustedes, con su mayoría artificial, con una mayoría que no les dieron las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, destruyen la Constitución de este país. Esta reforma
va a borrar del mapa a los órganos autónomos que garantizan los derechos de todas y todos los mexicanos. Van a borrar la transparencia y la rendición de cuentas. Sí, esos elementos que permiten a los ciudadanos de a pie controlar los abusos del poder. Vienen aquí a intentar justificar que los organismos constitucionales autónomos son un gasto para el país, porque desde su creación, fíjense ustedes, desde su creación han representado un gasto de más de 30,000 millones de pesos. Pero se les olvida que en un solo año, en el presupuesto para el 2025, le están dando 40,000 millones de pesos más a una obra que, según ustedes, ya concluyó, como es el Tren Maya. Ridículos, ridículos porque el gasto de los organismos constitucionales autónomos no representa ni el 1% de los gastos que han de ejercerse. Es decir, a los mexicanos el INAI les cuesta 6 pesos anuales a cada mexicano. 6 pesos. Yo no quiero pagar ni un peso, ni 6, por el INAI, que no sirve. Lo que sí están destruyendo es ese instituto que otra vez por venganza, porque fue el instituto que transparentó los excesos del sexenio pasado. Gracias a la transparencia supimos de la casa gris de los López Beltrán. Gracias a la transparencia supimos del megafraude de Segalmex. Pero también gracias al acceso a la información y la protección de los datos personales, conocemos casos con un profundo sentido social, como el caso de Pablo Almendares Rodríguez, que vivió un doble tormento. Primero, perdió a su esposa y después tuvo que solo hacer frente a la justicia porque le negaban el expediente clínico. Y si no hubiera sido por el acceso a la información, no hubiera tenido ese expediente para poder contar con el seguro que le había dejado su esposa. Argumentan aquí que el gasto de los organismos autónomos se podría usar en pensiones del bienestar, pero no dicen esto, que gracias al acceso a la información pública son miles y miles de adultos mayores los que pueden tener acceso a sus pensiones. Argumentan aquí que no son una dictadura, pero señoras y señores, con lo que ustedes pretenden llamar simplificación a la administración pública, lo que hacen es rebustecer su dictadura, hacer que cada día sea más difícil acabar con ella. Porque si algo garantiza que los organismos actúen de manera objetiva, imparcial, con apego a la justicia, es justamente la autonomía financiera y la autonomía administrativa que ustedes ahora le están negando a 7 organismos. ¿Qué pretenden hacer? Ser juez y parte. No les gusta que haya competencia. Al eliminar el organismo que regula la competencia, está el riesgo de que volvamos a esos tiempos de los monopolios. Acuérdense ustedes en los 90 cuánto costaban las llamadas de larga distancia. Lo que ustedes pretenden es eliminar que la sociedad participe. Se les olvida que ustedes también fueron constructores de esta república, porque la soberbia es mala consejera. Y ahorita están borrachos de soberbia, de un poder que con artimañas obtuvieron, que con trampas obtuvieron, pero el daño que le están causando a este país será por décadas. Pero diputadas y diputados, aquí estamos las panistas y los panistas de pie. Y hoy por eso salimos a las calles, porque vamos a defender a los ciudadanos, vamos a defender la democracia, vamos a defender las libertades. Ya fueron por el Poder Judicial, ahora van por los organismos autónomos. Mañana
irán por el presupuesto mal distribuido, que por cierto, en el presupuesto le siguen otorgando recurso a los organismos autónomos. ¿Qué pretenden hacer con ese recurso? Usarlo a discrecionalidad, porque eso es Morena, un movimiento que miente, engaña y roba, y por eso les causa tanto problema que haya quien los fiscalice. ¿Qué va a pasar con las futuras generaciones si no tenemos este organismo que evalúe la educación de las y los mexicanos? Pues seguirán, como ustedes lo pretenden, con universidades en donde solamente se adoctrina sin técnica. Eso es lo que están haciendo con este país. Les guste o no les guste, vamos camino a la dictadura. Y como ya lo dije una y otra vez, el PAN se creó para esos tiempos donde la división de poderes se viera amenazada, y ese tiempo ha llegado y por eso estamos aquí. El PAN se creó para cuando la democracia se viera amenazada y estamos aquí. El PAN se creó para cuando las libertades se vieran amenazadas y por eso estamos aquí, dando el debate de cara a las y los mexicanos. Y por más que griten desde sus curules, nunca podrán borrar la huella del desprecio a las instituciones, del desprecio a los ciudadanos, del desprecio a la oposición. Porque una democracia se vive aún cuando sea uno solo el que piensa distinto, pero que pueda convivir con el resto. Así que, señores, aunque instalen en el país una dictadura, a la oposición no la van a matar. Seguiremos hablando, seguiremos defendiendo a México y seguiremos siendo la resistencia de este país. 4 palabras: desmemoriados, sinvergüenzas, hipócritas y cínicos. Se hacen llamar la resistencia, y aunque efectivamente nos queda claro que se resisten a todo lo que no convenga a sus intereses particulares y los de sus compadres o amigos o jefes, pues yo, como decía Joan Sebastián, les voy a cambiar el nombre. Compañeros y compañeras de la oposición, más que la resistencia, ustedes son la pestilencia. Y antes de que se ofendan, déjenme les leo el significado de la palabra. Pestilencia, enfermedad contagiosa y grave que origina gran mortandad. De México, me honra presentar el posicionamiento a favor, a nombre del grupo parlamentario de Morena, en esta primera parte de este dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se van a modificar 13 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica. Este dictamen nace de la iniciativa que envió el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a esta soberanía, pero también nace de todo lo recabado y lo contemplado en más de 43 foros que se llevaron al cabo al nivel nacional. La simplificación orgánica de los organismos constitucionalmente autónomos es una transición, una fusión y una integración de las actividades y de las facultades que hoy tienen 7 organismos y que van a transitar hacia las dependencias de la Administración Pública Federal. Para que quede claro, estos organismos son la Comisión Nacional de Competencia Económica, que se integrará a la Secretaría de Economía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que la propuesta es que se integre a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero también a la recién creada Agencia de Transformación Digital, al Coneval, por supuesto, para que se integre al INEGI, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, para que ambas estén ya dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Energía, el Sistema Nacional de Mejora Continua de Educación, que pasaría a formar parte de la Secretaría de Educación Pública y del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
acceso a la información y protección de datos personales, que se fusionaría e integraría junto con lo que actualmente lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública, los organismos internos de control, y que van a quedar bajo el resguardo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que en la administración de la doctora Sheinbaum Pardo va a estar a cargo de la futura secretaria Raquel Buenrostro. Esto es lo que estamos discutiendo en este dictamen, y los objetivos no son otros más que eficientar las actividades de servicio público en el país, de evitar una duplicidad de actividades dentro de los organismos y las dependencias de la Administración Pública Federal, pero también de maximizar los recursos y garantizar el adecuado ejercicio del gasto público conforme a las leyes y a las normas vigentes. Es muy importante mencionar que los organismos, sus facultades, las actividades y los derechos que garantizan cada uno de ellos a las y a los mexicanos no desaparecen. Repito, no desaparecen, solamente se trasladan a las dependencias de la Administración Pública Federal. Pero el bloque opositor está muy enojado porque a estos organismos que anteriormente estaban desconcentrados, en el Pacto por México se pusieron de acuerdo por ahí del año 2013 para que fueran constitucionalmente autónomos. Literalmente lo hicieron para repartirse el botín, para repartirse el erario entre los que habían firmado el Pacto por México, el PRI, el PAN y el extinto PRD. Por eso los tiene tan enojados. Para que quede claro, la autonomía constitucional que ustedes les cedieron no quiere decir que puedan hacer lo que quieran presupuestariamente. Tienen que rendir cuentas, y eso es lo que va a pasar en esta propuesta de la integración de estos organismos. El pasado 2 de junio, y digo, lo comento porque quien me antecedió la voz habló de una mayoría artificial, digo que quede claro. El pasado 2 de junio, cerca de 36 millones de mexicanos votaron para que hoy la doctora Claudia Sheinbaum Pardo fuera nuestra presidenta de la República, de todas y de todos los mexicanos. Ustedes hablan de que tenemos una mayoría calificada artificial en el Congreso de la Unión. Déjenme les recuerdo, no es lo mismo representación que representatividad. Representación son los 300 distritos electorales federales de este país, y nosotros, Morena, y con nuestros aliados del PT y del Partido Verde Ecologista, ganamos 256. No se confundan, compañeros y compañeros del bloque opositor. Nosotros sí representamos y defendemos los intereses del pueblo de México. Hoy estamos instaurando, por mandato del pueblo de México, la confirmación de la cuarta transformación de la vida pública que inició hace 6 años Andrés Manuel López Obrador, y que hoy está consolidando la presidenta, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Que viva nuestra presidenta Sheinbaum! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Y que viva el pueblo de México! Es cuanto, diputada presidenta. Hoy hemos concurrido a este recinto para debatir sobre la importancia que tienen algunas de las áreas de responsabilidad de los llamados órganos constitucionales autónomos y reformular su naturaleza jurídica. Este cambio se ha planteado no solo de observar la duplicidad de funciones que esto ha implicado, sino la necesidad de mejorar su eficiencia, simplificar trámites, perfilar alternativas menos onerosas y más eficaces para cumplir con sus funciones, ya que estas, como se ha dicho, no van a desaparecer, se conservan y se fortalecen. Es importante mantener instituciones que se encarguen de responsabilidades como el acceso a la información pública, la transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales, así como la evaluación de las políticas sociales y educativas, la regulación energética o de la competencia económica o de telecomunicaciones. Sin embargo, no podemos continuar
con los esquemas a los que nos aventuraron las reformas de 2013 y 2014, que fueron en el marco del Pacto por México, propios de la visión privatizadora que el electorado hoy ha rechazado y que no atendieron a las necesidades de la nación. Técnicamente, la justificación para crear órganos constitucionales autónomos radica en que estos sean indispensables para fortalecer el Estado democrático de derecho, proteger derechos fundamentales y garantizar una actuación técnica e independiente en áreas clave para la sociedad. Sin embargo, cuando la realidad nos demuestra que un órgano constitucional autónomo no es el único medio ni el más eficiente para proteger derechos fundamentales específicos, porque todo se ha judicializado, por cierto, ni garantiza actuación técnica independiente en áreas relevantes. Es ahí donde se hace evidente la necesidad de una reestructuración, de una transferencia de facultades que salvaguarden los derechos del ciudadano y que reduzca los costos de su administración. El dictamen que hoy se está presentando para su discusión y votación no solo plantea la posibilidad de disminuir costos onerosos para el erario público, sino que principalmente representa la posibilidad de que el diseño institucional de nuestro país regrese al equilibrio entre libertad comercial y ejercicio de soberanía, como es el caso de nuestros dos socios comerciales de la región, y como nosotros lo tuvimos entre 1992 y 2013, en los gobiernos de los presidentes Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, sin tener la naturaleza de órganos constitucionales autónomos. Escúchenlo bien, con todos estos presidentes. Por ejemplo, durante 21 años transitamos exitosamente en materia de competencia económica sin la autonomía constitucional, bajo un esquema en el que, como en Estados Unidos o Canadá, la instancia reguladora tiene autonomía técnica y de gestión, pero no como órganos constitucionales autónomos. Por otra parte, el IFAI, en su origen, fue creado como un organismo descentralizado de la administración pública, que dio resultados por más de una década. Y aunque su condición de autonomía constitucional vigente durante estos años implicó el aumento de facultades, no ha variado la accesibilidad de sus servicios para el ciudadano o la ciudadanía común, que sin la pericia necesaria acuden a buscar transparencia. Los OCA, escúchenlo bien, los OCA, los órganos constitucionales autónomos, no han reducido sus costos y su naturaleza jurídica de autonomía constitucional no ha permitido la rendición de cuentas o fiscalización sobre sí mismos. No la ha permitido sobre sí mismos. Obviamente, aleatoriamente llega a ser la Auditoría Superior de la Federación o, en su caso, los informes que rinden ante el Congreso. Compañeras y compañeros, a mí me correspondió la coyuntura histórica que en la Suprema Corte de Justicia se acuñara el término derecho a la verdad. Nuestra generación impulsó la búsqueda de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, y se logró hacer una sola acción que cerrar el círculo virtuoso entre transparencia hacia una responsabilidad en su actuación. La autonomía constitucional no abonó a eso, porque recuerdo que Mauricio Merino, que lideraba la red por la rendición de cuentas, advertía de los elementos irreductibles para la correcta estructuración y legislación en la materia, y no se hizo este link entre transparencia, rendición de cuentas y la responsabilidad en la lucha anticorrupción. Por eso, en nuestro partido y en los partidos que nos han acompañado, nosotros, como grupos parlamentarios que lo conformamos, esta mayoría, refrendamos nuestro compromiso por la protección al acceso a la información, a la transparencia, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. Muchas gracias. Miren, amigas y amigos, hoy y mañana Morena va a hacer su show. Ya saben a qué vienen, ya saben cómo van a votar. ¿Para qué hacen el show?
Hoy ya saben que van a votar a favor de este dictamen y mañana van a venir a meter sus reservas y luego bajarlas, que por cierto, a veces hasta se les olvida bajarlas. A eso vienen mañana, se los firmo. Mañana no pierdan su tiempo, lleguen a las 11, voten a las 12, destruyan los organismos y váyanse. A eso vienen. Morena está acostumbrado a eso. Amigas y amigos, los que nos ven, Morena mañana a todas las instituciones las va a tirar a la basura. Eso es lo que va a hacer Morena, echar a la gente a la calle. Pero eso sí, tengo mayoría calificada. Miren nada más, con el 54%. Pero ya aprendimos, les tengo malas noticias. En el 27, todos los partidos que hoy están votando en contra, vamos a tener el 54%. ¿Y qué creen? Que con ese 54%, pues tengo mayoría calificada, pues que a toda madre. Con ese 54% tengo la Jucopo, tengo la mesa directiva, tengo la administración y hasta helicóptero. Fíjense nada más todo lo que tengo con el 54%. Pero ya se les va a acabar ese juego, porque mañana con el show que van a hacer, la ciudadanía se los va a reclamar. Por eso hoy vengo a decirle a la ciudadanía, nosotros sí somos gente seria, nosotros sí queremos a México, nosotros no queremos la mayoría calificada para destruir a México. Hace 10 años, el diputado Ricardo Mejía y su servidora, junto con el diputado Ricardo Monreal, Luisa María Alcalde, Magdalena Núñez, el profesor Alberto Anaya, estábamos en esta tribuna oponiéndonos a la creación de muchos de estos órganos, específicamente de la COFESE, del IFT, de la CRE, de la autonomía de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y hoy me da mucho gusto, bueno, en aquel entonces evidentemente el Pacto por México, que como decía el líder del PAN en aquel entonces, Gustavo Madero, se arreglaban todas las cosas con una botella de whisky, estaban a favor de la creación de estos organismos porque tenían una repartición de estos órganos. Y en aquel entonces se entendía que lo defendieran porque eran el gobierno. Pero la reflexión que yo hago antes de subir a esta tribuna es que habla muy bien de nosotros, que a pesar de que hoy estamos en el gobierno, estemos en contra de organismos de esta naturaleza, porque demuestra que no hay complicidad de este gobierno con los grandes empresarios de este país, que no solamente se han servido de estos organismos para mantener un poder sustancial en los mercados, sino que los han utilizado con una careta para decir que hay control en la competencia, como tapaderas viles de sus actos económicos preponderantes. Hoy han demostrado ustedes que a pesar de que nosotros hemos cambiado de ser oposición a ser el partido o los partidos en el gobierno, ustedes son los hijos de Slim y los sobrinos de Salinas Pliego. Tómala. Porque las leyes funcionan y funcionan bien. Los que no han funcionado son los operadores, porque la naturaleza del gobierno es la operatividad de todos estos temas y los organismos públicos constitucionales autónomos, tenían una lógica de hacer actividades que eran sustanciales para el desarrollo de las políticas públicas, pero no que no son indispensables. Vienen acá a decir que estamos rompiendo toda lógica y que todos los actores económicos se van a venir en contra de nosotros. Los que se van a venir en contra de nosotros son a los actores económicos a los que estos organismos defienden, y les voy a explicar por qué no han funcionado, pero los dejo con una reflexión, diputados del PRI, del PAN y pues del Movimiento Ciudadano que nunca están. El INAI duró 11 años
sin ser un órgano constitucional autónomo y era parte del gobierno central. El Coneval 9 años, la COFESE 20 años duró sin ser un órgano constitucional autónomo. Y así, y en el 2014 se crearon organismos como el IFETEL. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasó entonces en el gobierno de Felipe Calderón? Entonces toda esta tragedia de la que ustedes hablan sucedía en los gobiernos del PAN. Me parece que no han reflexionado de lo que vienen a decir acá, porque estos órganos, muchos de ellos se crearon, sí, en el gobierno de Enrique Peña Nieto del PRI, y a ustedes ya ni siquiera les tocó como gobierno en el PAN haber disfrutado de las mieles de estos tapaderas de los órganos constitucionales autónomos. Vamos a hablar de por qué no han funcionado, y voy a tomar como ejemplo el IFETEL y la COFESE. Primero, porque el IFETEL y la COFESE han sido no solamente casa, sino empleados de los actores económicos preponderantes, específicamente Telcel, TV Azteca y muchos otros. Para muestra un botón, apenas el 1 de noviembre del 2018, el IFETEL le dio una concesión de 20 años a Televisa antes de que llegara al gobierno de la Cuarta Transformación, a TV Azteca. El mismo año, en febrero del 2022, el IFETEL le dio una concesión de 30 años para el manejo de la 5G a Telcel. Y les voy a decir algo, no solamente se han dedicado a perdonarle multas a Telcel, sino que se han vuelto los grandes operadores de Carlos Slim. Tan es así que tardaron casi 5 años en liberar la infraestructura de esta empresa para que la pudieran utilizar los competidores como Movistar o como AT&T. 5 años, 5 años. Eso quiere decir que por eso no se ha podido hacer una realidad la competencia en telecomunicaciones en este país. El IFETEL no solamente tardó en compartir la infraestructura de Telcel, sino que tardaron en regularlo, se enredaron en recursos legales y no compartieron se conformaron con los términos de actor preponderante y no hicieron práctica del poder sustancial. Con esto termino. Les voy a decir, y con esto cierro, para demostrarles que no son importantes estos órganos. Telcel dejó de ser, ustedes dicen, un actor preponderante. Del 2013 al 2023 tuvo una participación del 69%. ¿Saben a cuánto bajó? Al 60%. 9 años. 9 años, dos organismos constitucionales autónomos. Ustedes, hijos de Carlos Slim, no vienen a defender acá ni a los mexicanos, ni al pueblo de México, sino a quienes realmente los pusieron en las curules. Estos empresarios, los millonarios de este país. Muchas gracias. Al pueblo. Hablaban de un país más justo, pero hoy están eliminando instituciones que son fundamentales para este país. El Coneval, que desde hace casi 2 décadas ha sido un bastión en la medición y generación de información para poder combatir a la pobreza, está a punto de desaparecer. Esta decisión es un ataque directo contra la transparencia y contra eficientes políticas públicas de desarrollo social. El Coneval ha sido el eje de monitoreo y evaluación de las políticas sociales en México. Brinda herramientas para ver avances y retrocesos en materia social y para evaluar qué tan efectivas o no son las políticas públicas en el país. Esto no es un tema menor. Sin este organismo nos quedamos sin un diagnóstico real sobre la situación de miles de familias que viven en situación de pobreza en nuestro país y sin evidencia que oriente estas políticas en beneficio de los más vulnerables. Dicen que primero los pobres, pero la realidad es que los están dejando al final de la fila. Al eliminar este organismo, Morena y sus aliados están haciendo caso omiso a los datos que demuestran los resultados o los fracasos de sus políticas sociales. Esto no es un camino hacia un México más justo, es la ruta hacia una dictadura pura. Hoy Morena está mandando un mensaje claro. No les interesa trabajar por México. Al contrario, prefieren que sigamos navegando a ciegas y sin datos para poder manipular información a su conveniencia. Porque al final del día, sin evaluación objetiva,
¿Cómo vamos a saber si los programas sociales están cumpliendo con sus fines? ¿Cómo vamos a exigir cuentas si no hay una medición clara de resultados? Los organismos autónomos que hoy planean extinguir no son una carga administrativa, son un faro de transparencia y de rendición de cuentas, porque no se trata solamente de números o de estadísticas, se trata de las vidas de millones de mexicanos que dependen de políticas públicas bien diseñadas. Lo peor es que no solamente están buscando eliminar el Coneval, sino también quieren desaparecer el INAI, y con esto precisamente le quitan a los organismos la autonomía y la imparcialidad para ser parte sumisa dentro del gobierno. Toda esta urgencia busca evitar que los mexicanos sepamos lo que ocurre realmente en nuestro país, porque quieren esconder sus ineficientes y sus malos manejos de recursos sin que nadie sepa lo que se está haciendo con el dinero de las y los mexicanos. A través del INAI se ha sabido de desvío de recursos, de contratos irregulares o de malas decisiones, pero al desaparecerlo se asegura un manto de opacidad para gobernar sin rendir cuentas, sin explicar errores y sin que nadie pueda cuestionar los actos de corrupción. A las y los ciudadanos de Yucatán y de todo México les aseguro que desde Acción Nacional no dejaremos de alzar la voz por todos ustedes que confiaron en nosotros, que confiaron para defenderlos, que no comulgan con estas barbaridades que se están haciendo desde que comenzó la legislatura. Nuestro compromiso es con todas y todos ustedes, con su bienestar, con derecho a una vida digna y a un México más justo. Y se habla de una simplificación orgánica, un término maquillado para pasar la aplanadora sobre aquellos organismos que están a favor de los mexicanos. Todos aquí sabemos que sin los recursos humanos, materiales y financieros, lo que están haciendo es desmantelar la democracia de nuestro país. Al final, un país que no evalúa sus políticas sociales es un país que le da la espalda a la ciudadanía, es un país que cierra los ojos ante las necesidades de los más vulnerables. Un país que no garantiza el acceso a la información es un país que fomenta la corrupción y la opacidad. Y desde aquí exigimos a Morena recapacitar, que garantice los recursos y las herramientas para que el Coneval y el INAI sigan cumpliendo las funciones para las cuales fueron creados. Pero sabemos que a este gobierno no le gusta ser evaluado ni le gusta ser transparente, porque evaluar implica rendir cuentas y rendir cuentas vemos que es algo que no les interesa. Este es un llamado que hacemos hoy a todas las fuerzas políticas y a toda la ciudadanía para que no permitamos que se sacrifique el futuro de los ciudadanos mexicanos. En Acción Nacional creemos en un México donde la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso con todos los mexicanos sean una realidad y se traduzcan en verdaderas acciones por el bien común. Ustedes, legisladores, escúchenlo bien, no estarán aquí para siempre y el tiempo y el pueblo les van a pedir cuentas de tantos sinsentidos y caprichos que los tienen hoy cegados por su hambre de poder. Lo que hoy aprobaremos representa poner fin a una era de despilfarro, de abuso neoliberal institucionalizado, por supuesto disfrazado de rimbombantes estructuras, pero poco funcionales como los órganos autónomos. ¡Ojo! Y pongan atención, sobre todo ustedes, los de la oposición, sí, ustedes los del PRIAN, los de los privilegios, los de la corrupción. Lo que buscamos es poner fin a los abusos, no a las funciones que cumplen o deberían de cumplir estos organismos. Organismos que le cuestan al presupuesto público miles de millones de pesos, que son muy costosos, pero que aportan realmente poco a la vida pública de nuestro país. Pero hagamos un ejercicio. ¿A quiénes están defendiendo realmente los de la oposición? Ya se les olvidaron los contratos por casi 8 millones de pesos que le otorgaron a su excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, por el supuesto mantenimiento de instalaciones. Esos contratos, que ustedes lo saben, son pura simulación. ¡Qué sinvergüenzas! Ya se les olvidaron los titulares del INAI que saltaban ahí de una diputación plurinominal del PAN o del PRI. Jimena Puente, por ejemplo, titular del INAI, del 2014 a 2017, un año después
muy bien premiada como candidata del PRI. ¿O por qué no hablar de María Elena Pérez Jaén, comisionada y después, claro, diputada federal del PAN? Ahí está su autonomía, pura simulación. Eso es lo que son ustedes. Quizás también ya se les olvidó el 1,460,000 pesos que excomisionados se gastaron con tarjeta de crédito, eso sí, American Express Platino a nombre del instituto. Y les quiero recordar lo que detectó la Auditoría Superior de la Federación en su informe de 2022. Cantinas, restaurantes de lujo, hospedajes en España, retiros de efectivo, compras en Walmart y, ¿por qué no decirlo?, hasta un consumo en un centro de entretenimiento nocturno de estos conocidos como table dances. ¿Ya se les olvidó que la auditoría de la Federación reveló que entre 2018 y 2023 empleados del INAI entregaban quincenalmente del 10 al 60% de su sueldo? Sí, yo sé que esto es lo que ustedes defienden, me queda clarísimo, los conocemos perfectamente bien. A ustedes, oposición, se les acabaron sus privilegios y yo sé que les duele muchísimo. Ustedes no entienden que no entienden. Vuelven a mentir, a injuriar, a calumniar, a tratar de engañar llenándose la boca. Ahora de que la información va a desaparecer y que no habrá transparencia. Por favor, ahora resulta que gracias a ustedes teníamos a los gobiernos más transparentes y eficientes del mundo. Nadie les cree. La semana antepasada, escuchen ustedes, la oposición mentía cada 30 segundos. La semana pasada, cada 20 segundos. Esta semana mienten cada 15 segundos. Son, sin duda, unos mentirosos compulsivos. Por cierto, a ustedes que les encanta someterse al actuar de los gobiernos extranjeros, les dejo un dato para que se lo aprendan. Solo 11 de los 62 países con acceso a las leyes de información y en países como Finlandia, Noruega y Suecia, los organismos de transparencia son parte de alguno de los 3 poderes de las naciones. Que se escuche fuerte y claro. El gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum dará a México el mejor esquema público de transparencia del mundo, la mejor regulación en materia de competencia económica, la mejor gestión en telecomunicaciones, la mejor regulación energética y la mejor evaluación de las políticas públicas. Escuchen bien, escuchen bien. Por segundo sexenio consecutivo van a aprender de nosotros a hacer las cosas bien. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Este es el rostro del autoritarismo, la corrupción, la opacidad, destructor de instituciones, de órganos autónomos y de derechos de las familias. Seguramente lo conocen muy bien. Son siervos y serviles del destructor de instituciones. Morena miente como respira. Los gobiernos de Morena se han convertido en un gobierno autoritario, opaco, corrupto, manipulador, que busca controlarlo absolutamente todo. Desaparecer organismos autónomos es promover un esquema de autoritarismo, ya que rompe los equilibrios de los poderes necesarios en una democracia moderna y plural. Los organismos autónomos se conciben como un contrapeso institucional a los poderes tradicionales del Estado para evitar concentración de poder y evitar excesos de los gobiernos. Excesos y concentración de poder es lo que está haciendo Morena. Se infiltró y controla la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estaba más preocupada por denunciar a los diputados del PAN
que fueron a denunciar pacíficamente, únicamente a exigirle que hiciera su trabajo, defender los derechos humanos de los mexicanos. Desarticularon al Poder Judicial y ahora lo quieren controlar con un falso y manipulado proceso de selección de jueces y magistrados. Morena y el gobierno buscan controlar al INE y ahora resulta porque 6 consejeros valientes denunciaron los abusos de la presidenta, un diputado de Morena, sí de ustedes, presentó una reforma para que la presidenta del INE pueda hacer prácticamente lo que quiera. Vamos hablando un poco de lo que quieren seguir destruyendo los de Morena y esta personita que bien la conocen ustedes. Quieren seguir destruyendo organismos autónomos que le han servido a millones de familias mexicanas. La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones no solamente puede traer consecuencias económicas por incumplir los acuerdos firmados en el TEMEC, sino que afectaría sustancialmente la competencia y con esto la calidad de los servicios que ofrece a millones de familias. ¿Y qué decir de la libertad de expresión y la pluralidad de los medios de comunicación, que ahora, al ser controlados por el Estado y regulados por un gobierno autoritario como el de Morena, o te alineas con el gobierno o te quitan la concesión? Ustedes, los de Morena, quieren silenciar y controlar todas las voces que no les son afines, que se atreven a informar, investigar y dar y conocer lo que está pasando en nuestro país. Ese mismo silencio hipócrita de todos los diputados de Morena para los derechos de las familias mexicanas. Como sucede con el Instituto de Transparencia, si hablamos de opacidad, ahora sí que Morena es el mejor ejemplo. Impunidad y corrupción. Sí, mis amigos, este es el rey de ustedes, el rey de Macuspana, que les sigue mandando a ustedes, los diputados, el rey hipócrita de Macuspana, que sigue destruyendo a las instituciones. Sí, ese rey, con ejemplos absurdos como la seguridad nacional. ¿Cuál seguridad nacional? Lo que quieren es impunidad para el rey de Macuspana. Quieren impunidad para los conflictos de intereses de los hijos del expresidente, el rey de Macuspana. Por eso les molesta, les urge desaparecer al Instituto de Transparencia. Rompen totalmente con el federalismo, la autonomía, la transparencia, el derecho a la información y el cuidado de los datos personales. Van a poner en riesgo millones de datos personales, no saben cómo resguardarlos. ¿Ustedes creen que la Secretaría de la Función Pública, que va a ser juez y parte, va a sancionar a su presidenta? Claro que no. Los órganos locales no van a sancionar a sus 24 gobernadores que son opacos y corruptos. Por eso los diputados del PAN sí le apostamos a una mejor regulación y competencia en favor de las familias, no al autoritarismo de Morena. Los diputados del PAN votaremos en contra de la reforma que ustedes siguen apoyando del rey de Macuspana. Estamos a favor de los derechos. Diputados del PRIAN, ya no mientan, no sigan mintiendo, dicen que vamos a desaparecer derechos, lo cual es una mentira. Salgan a la calle, salgan de esa realidad alterna en la que viven, pregúntenle a la gente para qué sirven esos organismos. Y no sirven para nada, no han servido para nada. Ahora resulta que están muy preocupados en qué se gastan los impuestos de la gente. Déjenme, les digo que 30 millones de familias mexicanas sí saben en qué se gastan sus impuestos. Y esos beneficiarios de los programas saben en qué se gastan. Están preocupados quién va a medir y quién va a evaluar al gobierno. No se preocupen, ya hay quien evalúa al gobierno y es el pueblo de México.
Y ellos nos evaluaron a nosotros y los evaluaron ustedes hace unos meses. Y nos van a evaluar a nosotros durante los próximos 3 años y los próximos 6 años a nosotros, y también los van a evaluar ustedes. Así que pónganse a trabajar para que no estén aquí diciendo mentiras. Y vamos a seguir impulsando las reformas necesarias para generar el bienestar en nuestro país. Vamos a respaldar esta reforma y ahora vamos a apoyar en todas a nuestra presidenta, la primer presidenta mujer, de la cual nos sentimos orgullosos. Permítame, y tiene el orador, el respaldo. Permítame, sonido a la curul del diputado Gibran, ¿con qué objeto? Una moción de cuestionamiento al orador. ¿Acepta una pregunta, diputado? ¿Acepta una pregunta, compañero? No, no acepto preguntas de traidores. No la acepta. Adelante, continúe el orador. Nada más para terminar diciendo que estamos viviendo la mejor etapa de nuestro país y que vamos a respaldar a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta. ¡Que viva la cuarta transformación! ¿Es cuánto? Con su venia, presidente. Adelante, diputado. Hoy esta cadena demuestra cómo estamos encadenando a todos los mexicanos para un retroceso histórico, que no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo con conciencia porque es un tema que desconocemos. Para muchos, la transparencia se convirtió en una moda. Yo puedo venir hoy a esta tribuna a hablar sobre este tema porque vaya que lo conozco. Lo conozco porque sé, aparte de estudiarlo académicamente, sé que la transparencia garantiza el equilibrio del poder, la responsabilidad de los servidores públicos y evitar la opacidad. Pero bueno, hemos trabajado incansablemente durante los últimos 20 años para que exista transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, y le hemos venido a tirar hoy en una tarde o en un día o en una noche. Depende de lo que ustedes quieran. La ciudadanía tiene derecho a tener acceso a la información accesible, eficiente y confiable. Y desaparecer al INAI es dar la llave a la corrupción. Están institucionalizando la corrupción. Pero ¿qué les digo? Si casos como Segalmex lo están olvidando, casos como la Casa Gris no lo tienen en su memoria. Yo les puedo preguntar y no saben qué es una plataforma de acceso a la información pública y una plataforma de mecanismos de rendición de cuentas. Entender que no solamente violentas la institucionalidad de los mexicanos, estás transgrediendo cualquier tratado internacional y estamos en riesgo de no avanzar a un futuro tratado de libre comercio. Estamos en riesgo de que cada reforma que hemos venido en este periodo a aprobar sean cuestionadas a nivel internacional. Pero bueno, creo que es un tema que no nos importa, y hablar de números de las 3.300.000 recursos de revisión del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública no sirven para nada. Pero también hace 20 minutos, 25 minutos, subió una compañera aquí a decir que no todos los que estuvimos aquí o están aquí estuvieron de acuerdo de la ley de transparencia y la formación de un instituto. Qué casualidad que hace no más de 8 años yo fui el presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, y hoy aquí tenemos a varios compañeros que votaron y fortalecían los institutos de transparencia. ¡Qué ironía! Y le puedo decir nombres, compañeros que estuvimos ahí y que lo hicieron. Hoy aquí vienen a decir otra cosa. Tienen una secretaria de la mujer que discutíamos
día a día para fortalecer al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México y hoy se olvidan. Enséñenme su vitamina para eliminar cualquier memoria y generar nuevos recuerdos y una mejor realidad. Eso no existe. También alcaldes que hoy viven en la Ciudad de México, como Aleida Alavés, discutimos sobre este tema y ella decía que tenía que darle autonomía al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Hoy ustedes vienen a desaparecerlo. Venían y decían en las tribunas que era por evitar la corrupción. Déjenme decirles que ya resígnense, ya son gobierno y actúen como tal. No están actuando con responsabilidad. Siempre le echan la culpa al PRIAN. Suben aquí. Permítame, compañero diputado, permítame. Diputado Dorin, ¿con qué objeto? Sí, Presidenta, por su conducto consultador, si me acepta una pregunta. Adelante. Permítame. ¿Acepta usted la pregunta? Sí, la acepto. Adelante, diputado. Gracias, Presidenta. Diputado, solo para abundar en esta crónica que ha compartido con la Asamblea de quienes hoy día son sicarios legislativos y quieren enterrar la transparencia y anteriormente la apoyaban cuando usted atinadamente encabezó la comisión del ramo en el Congreso de la Ciudad, ¿apoyaban la transparencia en contra de un gobierno de Morena o en contra de un gobierno del Partido de la Revolución Democrática? Por su respuesta, muchas gracias. Con gusto la acepto, diputado. Vivían en una transformación. Era un gobierno que no les beneficiaba y después se convirtieron parte de ese gobierno. Vivían en una realidad alterna y vivían sin congruencia. Hoy te puedo decir que evidentemente lo hacían como oposición, pero después se dieron cuenta que es la llave para el autoritarismo y para su democracia eterna. Dio su respuesta, diputado. Continúe con su disertación. No, porque quiero aprovechar y decir que justamente cuando hablo en la transformación es cuando se brincaron a Morena y cuando hoy estuvimos ahí trabajando día a día en la construcción de una ley en Comisiones Unidas con la Comisión de Vigilancia y Auditoría Superior de la Ciudad de México, y no me va a dejar mentir mi amiga Elena Segura, que estuvimos combatiendo justamente el tema del autoritarismo y la corrupción y fortalecer los órganos autónomos. Sí, diputado. La diputada Antares, perdón. ¿Con qué objeto, diputada Antares? A ver si el orador me puede aceptar una pregunta. ¿El orador acepta la pregunta de la diputada Antares? Sí, la acepta. Sí, la acepta, diputada. Adelante. En realidad son dos. La primera, ¿en qué ha beneficiado la presencia del INAI que defiende usted a la ciudadanía? Porque las funciones que realizan todos los órganos, incluida esta Cámara en materia de transparencia, pues pueden perfectamente suplir lo que hace el INAI. Y la segunda es, ¿cuándo se van a resignar ustedes a que no son gobierno ni mayoría? Gracias. Tiene la palabra, diputado. Pues, amiga, la resignación es la misma que ustedes tuvieron muchos años para estar compartiendo hoy la malaborada idea de gobernar y no saber gobernar. Y te respondo la siguiente con un tema más técnico. Primero, preguntarte a ti también si sabes qué es el INAI y qué funciones hace. Si tú lo sabes, yo te puedo decir las vertientes de lo que me ha dicho y te voy a contestar para que veas que no estoy evadiendo tu pregunta. Primero, hay un sistema nacional de transparencia y ese sistema nacional de transparencia hace que cualquier ciudadano obtenga acceso a poder tener la información de los gobiernos, tener información del presupuesto, tener información de los programas analíticos de cada gobierno y de cada POA. Gracias, diputado, por su respuesta. No hay debate, no hay Compañera debate. diputada Antares, no hay diálogos. No hay diálogos. ¿Con qué objeto, Si quieres, diputada ahorita Elena platicamos, Segura? con gusto. Permítame, diputado.
La diputada Elena Segura, ¿con qué objeto? Por alusiones personales, Presidenta. Al terminar la intervención del compañero diputado, por favor, le daremos la palabra. Bueno, concluyo. Adelante, diputado. ¿En qué nos quedamos, diputada? En el tema de las plataformas digitales. El INAI es un instrumento. Oye, diputada, te estoy contestando, ya te vas. No seas grosera. Me hiciste la pregunta. Diputado, responda, no hay diálogo. Debate, Responda Morena, usted. cuando no tiene argumento. Pero bueno, para ilustrar a la compañera que no quiere escuchar, sí puedo decir que el INAI es un instrumento y un arma ciudadana para combatir la corrupción. Los grandes casos de corrupción de este país han sido transparentados por el INAI. Y cuando hablan de que los comisionados son puestos por la mafia en el poder, resígnense, no existe mafia en el poder, la mafia en el poder son ustedes. Los comisionados son ciudadanos electos de manera democrática cuando existía la participación entre los congresos para la discusión de elegir a los mejores para los mejores cargos, así como lo hicimos hace unos días de eliminar el poder judicial. Entendamos que la democracia también tiene que existir para fortalecer los cuadros conforme a sus funciones y a lo que ellos tienen la capacidad de realizar técnicamente sus capacidades, como el tema de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y de ahí me podría desgregar a otras leyes que creo que no entenderían, como leyes de responsabilidades administrativas, etcétera, que dicho sea de paso, en este Congreso anteriormente no quisieron darle dientes en materia penal. Y hoy, si se los digo, no le van a querer dar dientes de materia penal a la ley de responsabilidades administrativas. ¿Por qué es? Porque están institucionalizando la corrupción. Por favor, entendámoslo. Pero para concluir, y ya contesté mi pregunta, diputada. Muy bien, ha concluido su respuesta. Así es. Continúe con su intervención. Defender a los órganos autónomos no solamente es un deber de los ciudadanos y de los legisladores, es un deber que tenemos que poner conciencia que no le vamos a dar el poder a una sola persona. Tú entregarle el poder o la llave a un solo grupo, a un solo gobernante, estaríamos dándole la peor tristeza, pero sobre todo la peor desgracia que va a tener este país. Yo los conmino, diputados, a poder elevar el debate y que no vengamos aquí a debatir sobre la cuarta deformación de este país. Podamos generar debate, creemos ideas, digamos cómo podemos tomar esta llave de la transparencia, que los invito a que no encadenen a este país. Los invito a que agarren la llave y que les quitemos el candado. Concluya, compañero diputado. Que ustedes quieren violentar los derechos humanos de este país. Hablan de derechos humanos, están violentando el sexto constitucional. Concluya, compañero porque diputado. no tienen conciencia de lo que es derechos humanos. Gracias, cuarta deformación de este país. Diputado. Gracias. La diputada Elena Segura. Personales, diputada presidenta. Tiene un minuto para alusiones personales. Gracias. Sí, efectivamente coincidimos en la 7ª legislatura en la Ciudad de México. Pero lo que más me extraña, diputado, es que tengas la calidad moral para venir y hacer este tipo de señalamientos cuando evidentemente formas parte de ese cártel inmobiliario en la Benito Juárez, cuando evidentemente la falta de transparencia y la corrupción que ustedes demostraron en la ciudad, porque recordemos que hay gente en la cárcel. Cuando ustedes tengan esa calidad moral, venimos a hablar. Ahora, técnicamente sí te puedo decir que la simplificación orgánica que representa esta reforma, lo que va a producir es tener mayor eficiencia y eficacia en la aplicación
de todas las peticiones de las y los mexicanos. A ver, compañeros de Morena, quiero que me escuchen muy bien porque les quiero hacer un reconocimiento. Quiero reconocer que en Morena ha habido prosperidad en estos últimos años. Quiero reconocer que ha prosperado la corrupción, que ha prosperado la impunidad, que ha prosperado la persecución política, que ha prosperado también el uso político de programas sociales y lo más importante y a lo que quiero hacer más hincapié hoy, que ha prosperado también el centralismo. Todas las reformas que hemos estado votando estas últimas semanas y estos últimos días tienen una intención clarísima, no nos confundamos. Son intentos claros de abonar a la concentración del poder, son intentos claros de que un solo proyecto político tome absolutamente todas y cada una de las decisiones. Y eso nos va a llevar a un desastre político, porque en cualquier estado democrático, en cualquier país como el nuestro, tiene que haber contrapesos, tiene que haber instituciones contramayoritarias. México es un país diverso y no podemos esperar que un solo proyecto político controle y tome todas las decisiones. Y ese proyecto político sea el que sea, sea Morena, sea el PRI, sea el PAN, sea el mismo Movimiento Ciudadano. Necesitamos que haya diversidad de ideas. Las intenciones quedan en un segundo plano. Necesitamos que haya contrapesos y eso es justo lo que están intentando eliminar los compañeros de Morena con todas estas iniciativas. Hay algo que tenemos que entender muy bien, que los proyectos políticos se terminan, que las personas se van, se retiran, pero las instituciones permanecen. Compañero diputado, permítamelo. Por eso... Orador, permítame. Diputado Gibran, ¿con qué objeto? Quiero preguntar si esta vez el orador tiene la valentía de aceptar una pregunta o va a salir como los cobardes de antes. Diputado Rodrigo Ramos, ¿acepta usted la pregunta? Sí, claro que la acepto y más se viene de un compañero como Gibran que vio todo lo que tenía los del régimen. Haga usted la pregunta, compañero Gibran. Es de sabios cambiar de opinión. ¿Qué opina usted de la desaparición de un órgano autónomo que creó el gobierno anterior, que es Mejoredu, para medir el avance educativo de los estudiantes, ahora que además nos salimos de la prueba internacional de PISA? Y adicionalmente, ¿qué quiere decir contramayoritario? Porque estoy seguro de que la mayoría no le entendió sobre eso. Adelante con la respuesta, compañero diputado. Mira, compañero Gibran, a Morena no le gusta que se midan las políticas públicas. A Morena no le gusta que se mida la educación. A Morena no le gusta la ciencia. Compañeros del Pleno, permítame, diputado. Compañeros del Pleno, vamos a permitir que el compañero responda y continuamos con la asamblea. Gracias. A Morena no le gusta la ciencia porque la ciencia los desmiente. Por eso quieren evaluarse ellos mismos, por eso quieren quitar las pruebas, por eso quieren quitar las instancias de rendición de cuentas. Ellos mismos diseñan el examen, ellos mismos lo aplican y ellos mismos se evalúan, pues siempre se van a poner 10. Por eso persiguen a los científicos, por eso persiguen a los del SNI, por eso persiguen a los de CONACYT. No les gusta la ciencia, por eso quieren desaparecer Mejoredu, por eso quieren desaparecer Coneval. Lo que se mide se puede mejorar, esa frase me gusta mucho de Coneval, y los que hemos participado en proyectos de investigación sabemos lo importante que son esta clase de mediciones para la toma de decisiones. Así que a mí se me hace algo criminal que se desaparezcan estos organismos y tiene que haber instituciones contramayoritarias, porque así como las mayorías tienen derecho a sacar adelante proyectos políticos y a la toma de decisiones, también las minorías tienen derecho a toda clase de mecanismos jurídicos dentro de la Suprema Corte y otras instancias para que también se respeten sus derechos. Por eso son muy importantes las instituciones contramayoritarias. Pero ahora que está sucediendo todo esto, ya no vamos a tener... Diputado, perdón, concluyó. La respuesta a la pregunta. Sí, adelante. Permítame. El diputado Raúl Bolaños. ¿Con qué objeto, diputado? Moción de orden, ciudadana presidenta. Adelante, diputado. Ciudadana presidenta, compañeras, compañeros legisladores. En estos meses, en esta legislatura, hemos respetado los acuerdos que hemos construido los diferentes grupos parlamentarios, y si bien el reglamento contempla
el cuestionar al orador, habíamos acordado no utilizar esa excusa del reglamento entre los mismos grupos parlamentarios para extender las intervenciones. Yo le pregunto a la oposición con mucho respeto, ¿quieren iniciar el debate y que nosotros, que nos asiste la mayoría, hagamos las mismas prácticas? Vamos a terminar esta sesión el día de mañana. Vamos al debate serio, Presidenta. Se toma nota de... El diputado Dorin, ¿con qué objeto? Sí, Presidenta, para una moción de orden. Adelante, diputado. Solo para aclararle a mi amigo, al diputado Bolaños, que ese acuerdo existió para una única sesión en la que alguien de Michoacán lo quebrantó. No se ha vuelto a tener ese acuerdo. ¿Es cuánto, Presidente? Continúa el orador. Continúa el orador. No, compañero Bolaños, no le tenga miedo a la verdad. Está muy sencillo. Se están sentando las bases para el hiperpresidencialismo. Un hiperpresidencialismo que puede llegar a ser peor al hiperpresidencialismo del PRI o a cualquiera del PAN. Permítame el orador. Diputado Bolaños, ¿con qué objeto? Vamos a entrar en este juego por alusiones personales. Permítame el orador. Al terminar su intervención el orador, por alusiones personales. Con mucho gusto le damos la palabra. Adelante, compañero orador. Continúo, Presidenta. Ahora que se están sentando las bases para el hiperpresidencialismo, las instituciones encargadas de evaluar al gobierno tendrán menor autonomía. Ahora no habrá quien le exija al gobierno que transparente la información, se va el INAI, pero ya sabemos que a Morena le encanta hacer adjudicaciones directas, ya sabemos que les encanta hacer sus acuerdos en lo oscurito y luego decir que son asuntos de seguridad nacional y que por eso no se van a transparentar. Qué cobarde usar la seguridad nacional para no transparentar sus acuerdos. Qué cobarde usar la seguridad nacional, que aparte estamos en la peor crisis de violencia, para no transparentar todo lo que están haciendo con las adjudicaciones directas. Así que sabemos que con la eliminación del INAI ustedes están más que contentos. Y ahora también se sacrificarán aún más los organismos técnicos con la desaparición de comisiones especializadas como la Comisión Reguladora de Energía, y lo repito, que persiguen a los científicos, que no les gusta la ciencia porque los desmiente. Pero el atropello más grande, y quiero meter este tema aquí también, el atropello más grande no es nada más todo este tema de los organismos constitucionales, sino la muerte del federalismo. Ustedes ya no son... El gobierno federal de Morena ya no es un gobierno federal, es un gobierno centralista. Han sido unos federalistas falsos, son unos centralistas, esa es la verdad. Con un centralismo que tal vez arrancó con el PRI, que siguió con el PAN, pero que ustedes le han puesto el último clavo al ataúd del federalismo, esa es la verdad. Y quiero recalcar también lo que está pasando en Jalisco, porque todo el cálculo de la distribución de los recursos no está usando nada más el convenio de coordinación fiscal, está teniendo también variables políticas. ¿Cómo se explican ustedes que el gobernador electo de Jalisco no se ha podido reunir con la presidenta de México? Se han aplazado y se han aplazado las reuniones. Pablo Lemus es el gobernador electo de Jalisco, ya lo dijo la sala local, ya lo dijo la sala regional y ya lo dijo el Tribunal Federal. Aún así, no hay un espacio para Jalisco, no se le ha dado prioridad a los proyectos de Jalisco cuando somos uno de los estados que más aporta, esa es la realidad. Somos uno de los estados que más aporta al presupuesto federal. Exigimos que se le dé espacio a nuestro gobernador electo y que se contemplen los proyectos de Jalisco. No se dan cuenta que con hacer a un lado a Jalisco no están dañando a Movimiento Ciudadano, no están dañando a ningún proyecto naranja, están dañando a las y los jaliscienses, y eso es lo que no quieren ver y lo que no están dispuestos a ver. ¿Cómo es posible que el gobierno federal, el presupuesto ha aumentado 109%, aunque griten es igual, ha aumentado 109% y en Jalisco el presupuesto solo ha aumentado un 41%? Que se ubique en el tema. Y con su venganza, y con esto cierro para que no se me desesperen tanto, con su venganza están sacrificando el futuro de Jalisco, están sacrificando que tengamos más y mejores ríos, más limpios, están sacrificando que tengamos más líneas del tren ligero, del metro, que tengamos mejores carreteras, que necesitamos 12,000 millones de pesos nada más para arreglar las carreteras federales en Jalisco, que tienen hechas un desastre, esa es la verdad. Pero esos 12,000 millones de pesos son los que tienen asignados, pero para todo el país. Entonces va a estar difícil sacar adelante así. Pero no dejaremos de luchar, no se ha acabado el tiempo, porque en esta batalla no estamos solos.
No es una batalla ni de Concluya, Enrique por favor, Alfaro, diputado. ni de Pablo Lemus, ni de Jorge Álvarez Maínez, ni de nadie más. Es una batalla que vamos a dar todos los Compañeros de la Asamblea, el jaliscienses, compañero va a que nos van a dar terminar. resultados, que nos van a hacer sentir orgullosos. Concluya, Que tengan- diputado Rodrigo Ramos. Gracias. Para alusiones personales tiene la palabra el diputado Raúl Bolaños Cacho. Gracias. Sonido a la curul del diputado Bolaños. Gracias, ciudadana presidenta. No, diputado, ningún miedo. Miedo les debería de dar a ustedes mentir sistemáticamente desde esa tribuna. Miedo les debería de dar a ustedes usar triquiñuelas para tener tiempo para argumentar cosas tan vacías como lo que argumentan. Miedo te debería de dar desapegarte a un tema tan serio como el que estamos discutiendo para traer temas políticos, de politiquería de Jalisco. El llamado que yo hago es al debate serio. Si bien el diputado de Acción Nacional mencionaba que lo acordamos para una sesión, yo ahora solicito que sea una práctica parlamentaria, que realmente seamos serios, porque le pregunto a Acción Nacional y al PRI, ¿quieren que el debate lo abramos nosotros? Quienes tenemos la mayoría, estamos listos para dar el debate y estamos listos para ganar el debate porque nos asiste la razón y la historia. Muchas gracias, diputado Bolaños. El diputado Elisha, ¿con qué objeto? No hay diálogo. No hay diálogo. Ya concluyó su participación, compañero. Puede pasar a su curul. El diputado Elisha, ¿con qué objeto? De orden, presidente. Adelante, un minuto. Gracias. Es evidente que cuando se mezcla una alusión con un grupo parlamentario para, después de emocionarse, pretender dirigir a otros grupos parlamentarios, se puede caer en el error. Diputado Bolaños, no nos desafíe. Aquí está la oposición lista para dar el debate, así lo estamos haciendo, y si esto representa que el diálogo serio que se ha tenido en la Junta de Coordinación Política se vea afectado por querer dirigir a otros grupos parlamentarios, pues lamentablemente es a quien les interesa sacar esta reforma, quienes seguramente se llevarán más tiempo. No nos amenacen, diputados Bolaños, se lo digo con absoluto respeto. El Partido Acción Nacional acude con total seriedad a dar el debate. Ni aceptamos direcciones desde otro grupo parlamentario, ni mucho menos nos condicionan el reglamento. Gracias. Una intervención por parte de Presidencia. Estamos dando un debate sobre este dictamen desde tribuna. Hemos acordado, y ha sido un comentario reiterado por coordinadores, coordinadoras en sesiones pasadas, tratar de conducirnos con respeto y escuchar a los oradores que están en tribuna. Tengo 6 oradores más. Continuemos, por favor, en esa dinámica para avanzar en este proceso parlamentario. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Briseida García Antonio de Morena para hablar en pro hasta por 5 minutos. Diputado Gibran, ¿con qué objeto? De orden, presidente. Ya no aprecio desorden. Acabo de hacer un llamado en ese sentido, por lo que tiene el uso de la palabra la diputada Briseida García Antonio. Con el permiso de la presidencia. Honorable Asamblea, hoy nos encontramos ante un reto relevante en el ámbito educativo de México. Un reto que no solo afecta a los docentes y estudiantes, sino que involucra el futuro de nuestra nación. Esto es la calidad educativa. En este contexto, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación ha sido una herramienta central en los últimos años para tratar de mejorar la calidad del sistema educativo. Sin embargo, al estudiar su implementación y los resultados obtenidos, es necesario reconocer sus desventajas y replantear cómo mejorar su funcionamiento para que verdaderamente cumpla sus objetivos. Algunas desventajas son:
El lastre burocrático que se ha traducido en un conjunto de procedimientos administrativos que, lejos de facilitar la mejora, a menudo terminan sobrecargando el trabajo de los docentes y directivos de lo que realmente importa, que es la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Y flexibilidad, que aunque se busca homogeneizar los procesos de mejora en todo el país, esta uniformidad puede ser contraproducente, ya que no toma en cuenta las particularidades y necesidades de cada comunidad indígena y afromexicana. Nuestro país es diverso en contextos sociales, económicos, culturales y geográficos. Permítame, muy oradora, distintos. permítame. Diputado Gibran, ¿con qué objeto? Un cuestionamiento de buena fe a la oradora que está tratando uno de los temas más importantes de la reforma. ¿Acepta la pregunta? No. Adelante, continúe, Por oradora. lo que un enfoque único no siempre es el más adecuado para mejorar la calidad educativa en todas las comunidades de nuestro país. Evaluaciones estandarizadas que no reflejan la realidad, convirtiéndose en una visión limitada del desempeño educativo, desmotivación del docente, la sobrecarga del trabajo docente hace que pierda su objetivo de lo esencial y su disposición para mejorar su acompañamiento. Frente a estas circunstancias, es fundamental centrarnos en las áreas de oportunidades que plantea la reforma a la simplificación orgánica. La Secretaría de Educación Pública asumirá un liderazgo claro en la creación de políticas de formación continua, basadas en la verdadera necesidad del docente y el contexto en el aula. Más que evaluaciones externas que puedan generar estrés, se necesita un acompañamiento constante y personalizado, con programas de actualización que ayuden a los educadores a adaptarse a nuevas metodologías y tecnologías para enfrentar los retos de su realidad. Descentralización eficiente. La SEP permitirá las políticas nacionales se adapten a las realidades locales. Las decisiones deben ser tomadas de manera conjunta con las autoridades educativas locales, con el objetivo de diseñar soluciones a medida de las comunidades. Esto podría implicar más autonomía para los estados y municipios, así como a las comunidades indígenas y afromexicanas. Evaluaciones formativas y no punitivas. Promover evaluaciones formativas con un enfoque de retroalimentación constructiva que sirva para mejorar los procesos educativos más que para sancionar. Mayor inversión en infraestructura y recursos. La SEP será responsable de que se inviertan en las condiciones materiales, tecnológicas necesarias para una educación de calidad. Esto incluye la mejora de la infraestructura escolar, el acceso a tecnologías digitales y la dotación de materiales didácticos adecuados para nuestras comunidades indígenas y afromexicanas. En conclusión, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación ha sido una herramienta importante para tratar de mejorar la calidad educativa en México, pero es evidente que tiene desventajas que afectan a la comunidad educativa en su conjunto. La clave está en su transformación para que sea verdaderamente útil y eficaz. Para ello, la Secretaría de Educación Pública debe asumir un rol activo, directo y responsable, adaptando las políticas educativas a la realidad del país y apoyando a los docentes con la formación, los recursos y la motivación que necesitan. Solo así podremos garantizar que la mejora educativa sea un proceso genuino, centrado en las necesidades de los estudiantes y en el bienestar de los maestros, que son la piedra angular de nuestra educación. Con el permiso de la mesa directiva, con su permiso, presidente. Bueno, llevan horas diciéndole a la gente, obviamente mentiras, horas que 7 organismos autónomos desaparecen por corrupción. La desaparición de los 7 organismos es gravísima. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, Coneval, todos es gravísima. Pero hay una en particular, el INAI, al que desaparecen por corrupción, sí,
pero por la de ustedes, por haber descubierto la corrupción de este gobierno. Andrés Manuel llegó hace 6 años. Bien pudo haber desaparecido el INAI si no le parecía. Lo que no le pareció fue lo que descubrieron. Y por eso aquí están los datos. Gracias a Dios los números no mienten. Gracias al INAI, gente que nos ve en cada uno de nuestros distritos y a quienes siempre nos vamos a deber. Gracias al INAI se descubrieron los más de 17,000 millones de pesos de fraude en Segalmex. Gracias al INAI se descubrieron los 400 aviadores que tenían en Segalmex. Gracias al INAI se descubrió un contrato plurianual por 245 millones de pesos para arrendamiento de una compañía que ni siquiera tenía empleados registrados en el Seguro Social. En el 2019 nada más en Segalmex perdieron 3,027 millones de pesos en programas de precios de garantía para productos alimentarios básicos. En el 2020, la Auditoría Superior de la Federación nuevamente detectó corrupción en Segalmex por 8,000 millones de pesos más. ¿Quieren datos? ¿Quieren desaparecer la corrupción? Yo les voy a dar algunas pistas. René Gavira, Manuel Lozano, José Perón Escalante, Ignacio Valle, ¿quieren desaparecer la corrupción? Pues ahí tienen a varios por dónde empezar. Además, gracias al INAI se descubrieron, pero muchísimas cosas más, como la red de tráfico de influencias de Andy Bobby. ¿Cómo olvidar esa pareja? Andy Bobby y Almícar, y los contratos para surtir medicinas de gobiernos de Morena por casi 500 millones de pesos. Además, las asignaciones amañadas por 2,000 millones de pesos para surtir balastro al Tren Maya, una empresa que no podía ni mandar azulejo, 2,000 millones de pesos. Pero además el conflicto de intereses, que yo creo que esa es una de las partes, o ese es el momento en el que decidieron destrozar al INAI y todo lo que surgiera o pudiera parecer transparencia en este país, cuando se descubrió el conflicto de intereses entre Pemex y esta empresa, Baker Hughes, en la que además la esposa de José Ramón contaba con un contrato por 151 millones de pesos, que además, gracias a esos 151 millones de pesos, le prestaron una casita gris en Houston que conocimos todos, ¿verdad? Que ojalá se lo hubieran prestado tantito al pueblo que tanto quieren, pero creo que no la dejaron ni que la conociera. Pero tenemos más datos, por supuesto. Gracias al INAI sabemos de los contratos por más de 365 millones de pesos de Pemex y el ISSSTE que le otorgó a la inolvidable prima, la corruptaza de Felipe Obrador. Y otro más, cereza de pastel, de corrupción, que lo que acaban de obligar a hacer al INAI antes de desaparecerlo es inaudito. Manuel Bartlett, uno de los hombres más corruptos, yo creo que de la era moderna. Claro, hoy patriota gracias a que lo ungió Morena, cereza de pastel. Declaración patrimonial reporta 60 millones de pesos y resulta que le descubren propiedades, 25 propiedades, 23 casas y 2 ranchos por 800 millones de pesos. Esas son las propiedades nada más de Manuel Bartlett. Pero aparte, 4 predios en la Riviera Maya que suman 164 hectáreas. Las últimas hectáreas adquiridas ¿por cuánto creen? Por 0 pesos. Días antes de la conclusión del sexenio de Andrés Manuel, la Comisión Federal de Electricidad ordenó clasificar toda la información relacionada con Manuel Bartlett como clasificada. De eso se trata. SEDEN, además, durante el 2021 otorgó un contrato a una empresa de un hijo de Bartlett por más de 66 millones de pesos, a pesar de que la empresa fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública porque supuestamente surtía materiales de cirugía robótica. No tienen aspirinas en el Seguro Social y tienen cirugía robótica. Aparte de corruptos y de ladrones cínicos, descarados. La Secretaría de la Función Pública determinó, obviamente, que era información falsa, que además había sido y que habían vendido disque ventiladores para la época de la pandemia. Por eso, y para la gente que nos ve, aquí estamos y aquí seguiremos en el PAN, defendiendo la transparencia, exhibiendo la corrupción de un gobierno que salió más ratero, más corrupto, más infame, más abusivo y más autoritario que todo lo que criticaron juntos.
Gracias, compañero presidente. Cambio de régimen es lo que este movimiento se ha puesto como objetivo en su horizonte político. Cambio de régimen es lo que el pueblo de México ha exigido y manifestado en las urnas, y cambio de régimen es lo que estamos haciendo sin detenernos, sin pausa. Este mandato popular, que es mandato constitucional, está llegando a un estado de conflicto superior. Es ya una batalla cultural contra la reacción rapaz. Siempre han defendido sus fueros y sus privilegios. Harán todo lo posible por defender sus cuotas y sus cuates. Este cambio de régimen se construye como convicción social y política en función de eso, en función de la miseria de la canallada prianista. Es que construimos un movimiento democrático, honesto y digno. En función de ustedes y su miseria es que hoy existe un nosotros tan amplio, tan generoso y tan digno. Este cambio de régimen se construye además como una contestación al régimen de expoliación, de robo, del PRIAN, y sobre todo eso que en su fase terminal se llamaba régimen de la transición, que no era más que el régimen de la simulación. El pueblo de México ponía los votos y la canallada prianista ponía las reglas. La pobreza se mantuvo igual desde 1994 hasta 2018. Pero la élite prianista sí que la gozaba. Construía instituciones. Entre más robaba, más instituciones construía para supuestamente combatir el robo institucionalizado. El pueblo de México votaba como un acto de vida o muerte, porque para eso es la democracia, y el pueblo así la ve, y sus condiciones de vida no mejoraban ni un poquito con la canallada prianista. 12 años de tragedia del PAN, más 6 años de tragedia del PRI, y hoy se aferran a sus últimos fueros, a las últimas castas doradas en las cuales todavía pueden incidir, porque sí, quienes llevan esos órganos autónomos constitucionales son militantes del neoliberalismo y del prianismo. Han puesto ahí, desde que construyeron esas instituciones, a sus peones y a sus empleados. Ya lo dijeron, mientras hacían la institución se estaban repartiendo las cuotas miserables, y quieren venir a decir que era para el bien del pueblo. Usurpaban a la ciudadanía para construir espacios de participación ciudadana que automáticamente secuestraban como partidocracia corrupta y vil. Salgan de la cloaca, panistas. Salgan de la cloaca, canallada prianistas, y abran los ojos. Vamos a clausurar esa cloaca del privilegio y de la impunidad donde sea que la encontremos, ya sea en el Poder Judicial o en los órganos autónomos constitucionales. Será elección de ustedes si se quedan en esa cloaca o si salen a ver lo que sucede en este gran país que es México. Gritan: ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Pero no es el lobo el que viene por ustedes, canallas. Es el pueblo de México, y es una revolución de las conciencias, y es esa revolución de las conciencias la que amenaza su viabilidad política y su sobrevivencia electoral. Lo saben, es el momento histórico que hemos construido, y sí, es una batalla cultural, porque quienes estamos del lado correcto de la historia defendemos la igualdad ante todo. Un país donde quepamos todas y todos, y no un país de unos cuantos y sus privilegios, como por tanto tiempo esta oligarquía rapaz lo hizo. Le decimos además a quien funge como palero de ocasión del prianismo, a su fauna de compañía que se viste de naranja, que es lo mismo, aunque dice ser distinto. Votan todo lo que ellos votan a favor y votan todo lo que ellos votan en contra. Además de simuladores, son ignorantes, no saben lo que son instituciones contramayoritarias, ignorantes. Los órganos constitucionales autónomos no son órganos contramayoritarios. Nuestra Constitución, como cualquier otra democracia liberal, contempla mecanismos contramayoritarios,
Y esos mecanismos, por voluntad del pueblo, hoy permiten y consienten que nosotros podamos reformar la Constitución como el pueblo nos lo ha mandatado. Por último, este esfuerzo, además de construir igualdad, tiene la clara intención de mejorar las condiciones materiales de nuestra sociedad al pueblo de México. Avanzaremos con fuerza en el anhelo de construir un país cada vez más justo y no nos detendrá la canallada prianista que está derrotada moralmente. ¡Que viva el pueblo de México! Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Humberto Ambriz Delgadillo del PRI, hasta por... La presidencia, honorable asamblea. Aún recuerdo el año de 2006, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de Felipe Calderón. Fue entonces que López dijo: al diablo con las instituciones. Y miren hasta dónde ha llegado, con semejante doctrina de la devastación institucional y programática, tan tóxica como ramplona, para muestra de las víctimas orgánicas de la transformación de cuarta, unos botones. Instituto de Salud para el Bienestar, Instituto Nacional del Emprendedor, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Consejo Nacional de Promoción Turística de México y ProMéxico, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, cientos de fideicomisos, mandatos públicos y análogos, y por si fuera poco, escuelas de tiempo completo, estancias infantiles y refugio para madres violentadas. Y ahora se les ocurre ir por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. La transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales, el control, la regulación y la vigilancia externa, la libre competencia, la búsqueda de la máxima calidad de los servicios y, en general, toda fiscalización, evaluación y limitación al poder en favor de los ciudadanos y el libre mercado son rasgos de un Estado moderno, que solamente le puede repugnar a quienes no entienden en qué mundo vivimos y, sobre todo, con vocación autoritaria. El dictamen que hoy discutimos representa una mezcla de rencores, berrinches, complejos y resentimientos, tanto aldeanos como autócratas, bajo el burdo disfraz de la simplificación orgánica y los ahorros profundamente malentendidos. Los organismos constitucionales autónomos representan un contrapeso al Poder Ejecutivo y significan controles para evitar ocurrencias y desmesuras como los yo tengo otros datos, la opacidad, las distorsiones del mercado, la corrupción y el autoritarismo. Asimismo, dichos organismos constituyen exigencias mínimas que solicitan por parte de los socios comerciales cuando se celebran acuerdos económicos y de colaboración entre naciones. La torpe y miope decisión de confundir una misma entidad al evaluador y al evaluado, al fiscalizador y al fiscalizado, al regulador y al regulado, significa, además de un despropósito colosal, la manifestación exterior e indudable del fracaso en el camino de una gestión pública de avanzada. Así, al interior se deja al ciudadano
sin herramientas para contar con mejores servicios y calidad de vida. Al mercado sin un escenario idóneo para la sana competencia y al propio gobierno sin márgenes de evaluación razonable para prever y planear. Al exterior, México se rezaga en el concierto de las naciones y nos mandan hasta atrás en las fotografías de los grandes eventos globales, arriesgándonos además a sanciones y paneles por violentar los compromisos asumidos. ¿Eso quieren? Es cuanto, presidente. Muchas gracias, presidente. Aquí han venido a hacerse los cultos hablando de organismos contramayoritarios. Más allá de recomendar algunas lecturas a Pierro Zambayón para que sepan por qué hay organismos que no dependen de las mayorías, quiero decirles que esto se trata de cuidar a la gente independientemente de las coyunturas políticas y particularmente en los casos de Coneval y de Mejoredu, de cuidar a nuestros niños y cuidar a nuestros enfermos, a quienes les están pasando por encima únicamente para que no se hable del fracaso de un cambio de régimen que no pudo ser por muchas ganas que le echara, pero que careció de una dirección que lo llevara a buen puerto. Además, quiero recomendarle a los compañeros del PT que lean sus publicaciones sobre Gramsci y Pereira para que no hablen de cambios culturales sin saber lo que significan. Muchas gracias, presidente. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carmelo Cruz Mendoza de Morena para hablar en pro hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente, y solo decirle a los del PRI que no es berrinche ni prepotencia, es justicia para el pueblo de México. Exacto. Por el bien de todos, primero los pobres. El pueblo de México sabe que este es uno de los principios básicos de la Cuarta Transformación que inició nuestro máximo líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien luchó por el bienestar del pueblo de México y no por el de unos cuantos. La oposición no se cansa de decir que la simplificación de estos órganos autónomos es una acción que va en contra de lo que establece la Constitución y los tratados internacionales. Sin embargo, no han dicho nada de la brecha de desigualdad que estos organismos crearon en nuestra sociedad. Por ello, les voy a refrescar la memoria. Durante la administración de los gobiernos neoliberales, se empezó una falsa reestructuración a la administración pública mediante la creación de órganos constitucionalmente autónomos, carentes de legitimidad democrática, creando una burocracia dorada que solo beneficiaba a los intereses de privados, de amigos, compadres y familiares de aquellas personas que se creían dueñas de México. ¿Por qué no dicen nada de los más de 14 millones de pesos que se gastaron este año para servicios de seguridad y soporte de software, bajo el pretexto de que estos recursos eran en beneficio de la población? Sino por el contrario, en nada benefician estos órganos autónomos al pueblo. Solo, ahorita te digo, la cobardía que dijo recursos eran beneficios de la población, sino por el contrario, beneficios para unos cuantos. Solo son unos elefantes blancos que le ocasionan un gasto innecesario al pueblo de México. Estos organismos, en especial el INAI, en nada ayudan al pueblo de México, solo son espacios para albergar más los servidores públicos. Basta más de humillaciones, ya basta de humillaciones, más los servidores públicos. Lenguajes burocráticos al que están acostumbrados, como tu compañero Lorenzo Córdoba. ¿Recuerdas cuando se mofó, igual como tú lo haces ahora, de la forma de hablar de nuestros hermanos indígenas? Hoy, con la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación,
transformación, eso ya se terminó. Y ustedes los del PRIAN lo saben, que para esto está la Secretaría de la Función Pública, que es la encargada de establecer mecanismos de eficacia, transparencia, honradez del servicio público para lograr la protección y credibilidad ante la ciudadanía. Tenemos también la Auditoría Superior de la Federación, que es la responsable de vigilar el buen uso y destino de los recursos públicos. También contamos con esta legislatura federal en sus distintas comisiones de gobierno, mismas que pueden vigilar y en su caso reconvenir a cualquiera de las secretarías del gobierno federal, así como a sus funcionarios. En otras palabras, ya existen instituciones gubernamentales que realizan las funciones de los organismos que hoy estamos simplificando. Y que los ciudadanos sepan que existen instituciones que están a la vanguardia y al pendiente de los recursos públicos y de brindar información eficaz y eficiente a quienes así lo soliciten. Permítame, el orador. Diputado Gibran, ¿con qué objeto? Para ver si el orador tiene la valentía de aceptar un cuestionamiento. ¡Lo dudo! Pregunta al orador, ¿acepta la pregunta? No, porque... Adelante, continúe. No se acepta. ¿Por qué no dicen nada de los costosos viajes al extranjero que se pagaban con el dinero de los mexicanos bajo el argumento de que iban a capacitarse, que iban a reforzar sus estudios y conocimientos, pudiéndose utilizar esos recursos en servicios básicos para la población? A ustedes, los del PRIAN, el bienestar del pueblo no les importó, ni les importará jamás. Derrochaban el dinero en lujos ostentosos, como si hubiera dos Méxicos, el México de primera y el México de segunda. Pero les recuerdo que con la llegada de la Cuarta Transformación, esto se terminó. Tenemos el mandato popular de velar por el interés profundo del pueblo de México. Es momento de fortalecer las políticas sociales en beneficio de la población bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, atendiendo la especialización de las materias de información, competencia económica, telecomunicaciones, transparencia y energía, tal y como lo establece la Ley Federal de Austeridad Republicana. El día de hoy, las y los diputados de Morena y nuestros aliados votaremos a favor del presente dictamen. Me pronuncio por convicción propia de continuar con la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Concluye, para poder tener un México más justo, libre, solidario, democrático y próspero, donde puedan vivir nuestros hijos y las próximas generaciones en un México sin desigualdades. ¡Que muera la desigualdad! ¡Muera! ¡Que mueran los privilegios de unos cuantos! ¡Muera! ¡Que viva el proyecto de la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Y que viva el pueblo de México! ¡Viva! Es cuanto, presidente. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. ¿Tienes preguntas o comentarios? Déjalos abajo. Me encantaría leer tu opinión y responderte. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas novedades. Los enlaces están en la descripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hoy y siempre, es un honor estar con Obrador y con Claudia hoy.